Ya. Y ahora voy a compartir con ustedes. eh, Ahí estamos. Sí, ahí está. Ya. Eh, yo lo que quiero que tengan presente en este proceso de investigar el Antiguo Testamento a la luz del plan de Dios, es que el Antiguo Testamento, para nosotros, los cristianos, especialmente para los cristianos evangélicos, el Antiguo Testamento sigue siendo relevante, muy relevante. Eso es algo que todas las semanas vamos a ir viendo. Es decir, el Antiguo Testamento nos ilumina a Cristo, nos permite conocer a Cristo de mejor manera. Sin el Antiguo Testamento, nuestra fe centrada en Cristo no tendría sentido, sería como una leyenda, un mito, un cuento de hadas, pero con el fundamento que le entrega el Antiguo Testamento, eso le da solidez y permite que nuestra fe tenga, usando ese mismo ejemplo, tenga raíces sólidas en el mismo plan o la revelación que Dios nos ha dado. La semana pasada vimos que el Antiguo Testamento es un libro que se presenta a sí mismo como historia. ¿Eh? Hoy día vamos a ver que el Antiguo Testamento nos entrega una religión. Eso es lo que vamos a estar tratando el tema hoy día. Pero, como la mayoría de ustedes, la semana pasada muchos de ustedes probablemente fue la primera vez que vieron el concepto del Antiguo Testamento como historia, voy a hacer un micro repaso de lo que vimos la semana pasada para ayudar en este proceso. No lo vamos a hacer toda la semana, porque al final pasaríamos la mitad de la reunión haciendo un repaso, pero ahora al principio podemos hacerlo. La historia del Antiguo Testamento parte, quiero que tengan este concepto de una flecha, porque tiene un inicio y apunta hacia algo. No es una historia cíclica como son las historias de las religiones orientales. O tampoco no es una historia sin principio ni fin como son las utopías. Esas nadie sabe cómo partieron ni nadie sabe para dónde van, sino que simplemente es como un cuadro. Como por ejemplo la Guerra de las Galaxias, es una historia que no tiene ni principio ni fin. Bueno, la Biblia tiene un principio, la creación, y todo apunta hacia el gran objetivo de Dios, que es la nueva creación. Entonces, el Antiguo Testamento hace su contribución en este proceso de Dios. Entonces, es una historia que avanza. Ese es el concepto, parte de un inicio hasta eh, llegar a su meta, que es la nueva creación. Y lo que vimos la semana pasada fue que es una historia que avanza. La historia parte cuando Dios toma un pueblo, la historia del pueblo de Dios, la historia explícita del plan de restauración de Dios para toda la creación. Cuando Dios toma a una persona, le hace unas promesas, a través de estas promesas se forma una familia, que es la familia de Abraham. De esta familia surge una nación, que es el pueblo de Dios. Esta nación es gobernada por una monarquía. Este pueblo, desgraciadamente, no utiliza todas las herramientas que Dios le dio para poder vivir como el pueblo de Dios, en la tierra de Dios, bajo la autoridad de Dios, sino que desean ser como el resto de las naciones. Por lo tanto, son enviados al exilio, a Babilonia. De ahí vuelven y ahí termina con un retorno. Lo que nosotros vimos es que termina con un retorno, pero es evidente en el relato bíblico que la historia no se acaba simplemente con el pueblo volviendo a la tierra prometida. Es un retorno muy débil, un pálido recuerdo de la gloria que hubo durante David. Y es evidente de que esto no es el plan de Dios, y es cierto, no es el plan de Dios. Eh, Todo apunta a una historia que avanza. El Antiguo Testamento podríamos terminar como si continuará con esas series que uno veía cuando era más chico en la tele,
y de repente había serie de 2 capítulos y terminaba el primer capítulo y decía continuará. Y uno se pasaba toda la semana esperando que llegara el próximo día de la serie para poder ver el final. Entonces, eso es lo que sucede en el Antiguo Testamento. En toda esta serie se nos va entregando información que nos permite conocer mejor a Dios, nos permite conocernos mejor a nosotros y nos permite saber cómo es que Dios va a establecer una relación que es permanente con personas que no son dignas de este llamado que Dios les está dando. Entonces, esa es como la historia del Antiguo Testamento. Y también vimos que esta historia es confiable y dijimos que hay 2 cosas que la hacen confiable. Primero es que es confiable porque incluso aquellos datos que había sospechas a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, muchos de ellos se han ido aclarando. Entonces, la academia hoy día confía en el relato bíblico, pero es confiable básicamente porque Jesús confía en el Antiguo Testamento. Jesús habla de la historia del Antiguo Testamento como una historia verídica, una historia real, y nosotros que leemos el Antiguo Testamento a través de Jesús, entonces también somos invitados a confiar en el Antiguo Testamento. La historia del Antiguo Testamento es selectiva porque relata 2000 años de historia en unas cuantas páginas, por lo tanto es evidente que hay una selección, y la selección tiene que ver con el plan de Dios. Vimos la historia de un rey de Jerusalén que gobernó por 55 años y sale un par de capítulos, perdón, un par de versículos nomás, porque su historia es irrelevante dentro del plan de Dios, solamente sale que fue un mal rey. Fue uno de los, si no el peor, uno de los peores reyes que tuvo Jerusalén. Entonces eso es lo único que se menciona de Manasés. Es una historia que tiene un protagonista claro y definido, es Dios. El Antiguo Testamento nos indica quién es Dios y cómo Dios va a enfrentar la rebelión de la humanidad, y nos da a conocer a un Dios que es misericordioso, que es justo, pero también es fiel a sus promesas. Entonces, son todas cosas que el Antiguo Testamento nos enseña. Entonces, el verdadero protagonismo del Antiguo Testamento, a pesar de que está construido sobre la historia de un pueblo, el verdadero protagonismo del Antiguo Testamento está centrado en Dios. Es una historia moral. Dios espera que nosotros, su pueblo, reflejemos su carácter. Dios no roba, no mata, no miente. Y Él espera que nosotros, el pueblo de Dios, actuemos de la misma manera en que Él lo hace. Y por último, también terminamos la semana pasada diciendo que el Antiguo Testamento es una historia de fracasos humanos. Termina, como ya lo vimos hace un ratito atrás, termina con un fracaso. El pueblo no está viviendo la promesa de Dios. Lo tenían todo. Dios les había dado la ley, les había dado una tierra donde vivir la ley, una tierra donde fluía la leche y la miel. Había puesto reyes para guiarles. Estos reyes no honraron a Dios, no fueron líderes del pueblo. Había puesto todo un sistema sacerdotal que les ayudaba. Los sacerdotes tampoco fueron dignos ministros. Y el pueblo termina en la tierra de Dios con una sensación de falta algo. Esa es la manera que termina el Antiguo Testamento. Falta algo, algo va a venir. Y queda con un sentido de expectativa, que es el sentido de expectativa que recoge el Nuevo Testamento, los evangelios, cuando parten. Jesús es el Mesías, aquel que estaba prometido, aquel que iba a venir a restaurar la historia y que iba a cambiar el corazón de las personas. Entonces, esa es la historia del Antiguo Testamento. Hoy día estamos viendo la religión del Antiguo Testamento. Eso otro fue un repaso de lo que vimos la semana pasada, era para ayudarles a ustedes. Quiero que tomemos en cuenta esta definición, que son las primeras palabras del capítulo que yo les envié, el capítulo 2. Dice, la religión es el reconocimiento de un poder superior, invisible y controlador. Esta es una definición absolutamente secular,
llamémosla así, laica, de un diccionario inglés. Pero yo encontré, me metí a internet y puse definición de religión y encontré, la primera que me apareció es esta. Copié una nomás, dice, la religión es el conjunto de creencias, de normas, de comportamiento y de ceremonias que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Si ustedes las analizan un ratito, se van a dar cuenta que ambas tienen un denominador común. Es el hombre el que controla la religión o el protagonista de la religión. Es el hombre quien hace cosas para acceder a la divinidad o convencer a la divinidad que le ayude. Es un poco lo que nosotros vemos en la religión popular, incluso en nuestro país, en que tú haces cosas, negocias con la divinidad para que la divinidad te ayude. Entonces, ¿es eso el Antiguo Testamento? ¿Es el hombre haciendo cosas para acercarse a Dios? ¿Es eso lo que vemos en el Antiguo Testamento? Motier, el autor de nuestro libro, dice que no. Y en realidad la escritura no se entiende como obras humanas hechas para nosotros acercarnos a Dios. La religión tiene que ver con Dios acercándose a nosotros. Tiene que ver con la relación Dios-hombre, pero el protagonista de la religión cristiana es Dios. En el Antiguo Testamento es lo mismo, es Dios. Entonces, yo quería que tuvieran esto en cuenta porque cuando nosotros hablamos de religión, tendemos a pensar en estas definiciones que están en la pantalla y no son las definiciones que la Biblia quiere entregarnos cuando habla del tema de la relación entre Dios y su pueblo. En el caso de la religión cristiana, lo que vemos es un protagonismo divino que establece las condiciones para que este pueblo indigno pueda tener comunión con él y se pueda beneficiar y acceder a la misericordia de Dios. Lo dije ya, la religión del Antiguo Testamento, en la religión del Antiguo Testamento, el protagonismo es de Dios. Es la historia de un pueblo, por supuesto, la historia de Israel, el pueblo de Dios. De eso habla casi todo el Antiguo Testamento. Pero el protagonista es Dios. Y si tú lees especialmente los primeros libros de la Biblia, en el Éxodo y en los capítulos que vienen, tú te vas a dar cuenta de que Dios toma un pueblo que ha sido moldeado en la esclavitud, en el dolor, en el sufrimiento, y que están siendo sometidos a un genocidio. Dios toma a este pueblo y mediante hechos portentosos los rescata de esa esclavitud para llevarlos a vivir a una tierra especial que Él les va a proveer donde ellos puedan vivir en armonía con Dios. La religión del Antiguo Testamento nos dice, este es el primer dato que ustedes tienen que tener, lo clave en la religión del Antiguo Testamento es que Dios habita en medio de su pueblo. Y lo que ustedes están viendo, ese dibujito que están viendo en pantalla, es, aquí tenemos el tabernáculo, y estas son las tribus de Israel, 3 por cada lado, las 12 tribus, estos son los sacerdotes, los levitas, todos acá, y el medio, entonces Dios vive en medio de su pueblo. No sé si ustedes se dan cuenta lo radical que es esto, lo revolucionario que es esto. No es el pueblo el que va a Dios, es Dios quien viene al pueblo. Entonces, eso es característico del Antiguo Testamento, de la religión del Antiguo Testamento. Déjenme revisar un poquitito. Y una de las cosas que cuando yo digo habita, en realidad aquí tienen, el pueblo vivía en tiendas de campaña, entonces ¿cómo vive Dios en medio de su pueblo? También en una tienda de campaña. Por eso la casa de Dios en el Antiguo Testamento no se llama casa, porque era una tienda. En el lenguaje bíblico se le llama tabernáculo. Entonces, Dios vivió
en un tabernáculo en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo vivía en tabernáculo. Cuando el pueblo se asentó en la tierra que Dios les dio, Canaán, y comenzó a vivir en casas, esa tienda dejó de cumplir su objetivo y se construyó una casa para Dios, el templo en Jerusalén. Esto es especial porque lo que la religión del Antiguo Testamento dice es que Dios no solo habita en medio de su pueblo, sino que comparte su destino, su caminar. Aquí está en el desierto, Dios está con ellos en el desierto. Cuando van a Canaán, Dios les acompaña. Y también les recuerda de que Dios no es un Dios inalcanzable, es un Dios que está ahí, con ellos. Les guía, les acompaña. Y eso lo vemos, por ejemplo, mucho más adelante. Esto sucedió, este dibujito aquí refleja algo de 1400 años antes de Cristo. Bueno, 560 años antes de Cristo, casi 900 años después, el pueblo había salido al exilio de nuevo, pero habían vuelto. Y la religión en el tiempo de Ageo nos muestra un pueblo que ha vuelto a vivir en sus casas, pero la casa de Dios no está construida. Y ustedes espero que hayan leído el pasaje que salía ahí, porque mencionaba, déjenme ubicarlo, aquí sale, cómo era la realidad de este pueblo que había vuelto del exilio. Dice, la economía estaba en mal estado. Esto es Ageo 1:6. Si alguien lo quiere leer. Eso sale en la página 2 de los apuntes que yo le envié. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. ¿No recuerdan ustedes la maldición? La tierra te dará espinos. Eso se ve acá. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. La gente estaba descontenta. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. La inflación era rampante. Al jornalero se le va su salario como por saco roto. ¿Y cuál es la causa de todo esto? La casa de Dios está en ruinas. Estas no son las ruinas del Antiguo Testamento, del primer templo, eso es lo que quise decir. Pero son unas ruinas en Jerusalén, lo más cercano que pude encontrar. Pero la idea es que el pueblo reconstruyó sus casas, pero no reconstruyeron la casa de Dios. Y se quejaban de que Dios no estaba con ellos, por supuesto. La casa, el templo, representaba a Dios viviendo en medio de eso. Entonces, por eso es que viene este juicio profético, mejor dicho, esta exhortación profética al pueblo, a la luz del hecho de que Dios debe habitar en medio de ellos para compartir su destino. Entonces Dios, a través del profeta Ageo, les dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras esta casa, o sea, el templo, la casa de Dios, está en ruinas? Si la casa de Dios está en ruinas, eso es un símbolo de que la relación con Dios está en ruinas. Por eso la exhortación de Ageo a reconstruir el templo, a restablecer el lugar donde ellos podían relacionarse con Dios. Al simplemente preocuparse de sus casas y no del templo, lo que ellos estaban diciendo, fuerte y claro, es que estaban preocupados de ellos mismos y no de la relación con Dios. Estaban optando, se quejaban mucho, pero en la práctica estaban optando por una vida sin Dios, porque no hacían un esfuerzo de reconstruir la casa de Dios para recordarles que Dios estaba ahí con ellos. La presencia de Dios en medio de ellos, y eso es lo que ellos tenían que recordar, es la fuente de bienestar, la plenitud, la prosperidad del pueblo.
Entonces, por eso es que más adelante les dice, cuando ya empezaron a construir, cuando construyeron el templo, dice, reflexionen desde hoy en adelante, desde el día en que se colocaron los cimientos de la casa, reflexionen, pues a partir de hoy yo los bendeciré. ¿Y por qué? Porque Dios volvía a habitar en medio de su pueblo. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta, pero lo que acabamos de ver del tabernáculo, del templo, Dios habitando en medio de ellos, que vimos que sucedió en el desierto, es una característica de la relación entre Dios y su pueblo. Entonces yo quise destacarlo porque salía destacado en el libro y yo creo que Motier lo hizo muy bien y yo creo que era importante que nosotros viéramos eso. La religión del Antiguo Testamento evidencia una tensión. Como ustedes ven el dibujito que ya vimos, Dios está en medio del pueblo. Pero si ustedes leen el relato, ellos no podían entrar libremente a la casa de Dios. Dios estaba ahí, pero no, no era de libre acceso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que la religión del Antiguo Testamento nos indica es que Dios es santo, pero el pueblo de Dios no lo era. Entonces, hay una tensión en esta relación. Reconoce el problema basal que es el pecado humano. Dios está tomando iniciativas, ya está viviendo en medio de ellos, pero el problema de fondo, que es la rebelión humana, todavía está ahí. Y eso vamos a ver cómo se enfrenta en el Antiguo Testamento. Entonces ya hemos visto la segunda cosa. Lo primero es que Dios escoge vivir en medio de ellos. Dios, aquí hay una tensión porque al vivir en medio de ellos se hace evidente la santidad de Dios y el pecado del pueblo. Lo tercero es que este Dios que es santo no está ahí para hacerles la vida difícil. Les acompaña. Y no solo tenían el tabernáculo, esta es una fotito, un dibujo artístico del tabernáculo, no solo está en el tabernáculo, sino que de día, dice, una nube de humo señalaba la presencia de Dios y de noche una columna de fuego. Es la manera en que se les recordaba de que Dios estaba en la presencia de ellos. Entonces, yo creo que es importante que lo tomen en cuenta. Déjenme ver acá. Y esto, no sé si ustedes ven, alrededor del tabernáculo hay un límite. En el libro del Éxodo hay muchas instrucciones de cómo hacer este límite. Israel no podía acceder al espacio dentro de estos límites porque ese era el lugar de Dios. Entonces, tenían esta presencia, ellos sabían de que Dios estaba ahí, este Dios santo les acompañaba, pero no podían acceder libremente a él. Entonces, ¿qué más podemos recordar de la religión del Antiguo Testamento? Ahí es donde entra esta tienda de campañas de la cual hemos estado hablando todo este rato, es la casa de Dios. Esto que estoy mostrando acá con el cursor es el gran patio. Esto también se refleja después en el templo de Salomón y en el templo de la época de Jesús. El gran patio es el lugar donde cualquier miembro del pueblo de Dios puede acceder. En el templo del Nuevo Testamento, en el templo de la época de Jesús, había otro patio mayor al cual podían acceder también las mujeres. Y después, en el templo había una explanada más amplia que era el lugar de los gentiles. Pero la idea es que a este lugar solo podían acceder
por invitación de parte de Dios. Y al lugar santo, la casa misma, estaba dividida en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo solo podían acceder algunas personas en representación del pueblo, los sacerdotes, que se preparaban adecuadamente para ofrecer incienso en el altar del incienso y poner los panes en la mesa de los panes. Pero no cualquier sacerdote en cualquier momento, habían instrucciones precisas de cómo hacerlo. Y al lugar santísimo solo podía acceder una sola persona, el sumo sacerdote, una vez al año en el momento en que Dios lo indicaba. Y había toda una serie de procedimientos que tenían que realizar para poder hacerlo. Entonces, la tienda del pacto simboliza la presencia de Dios en medio de ellos, que ellos tienen acceso a la santidad misma de Dios, pero es evidente que es un acceso limitado. Vamos a ver que esto también es cómo incluso este pueblo puede acceder al patio general. Es decir, todo eso tiene, de alguna manera, es un privilegio. Pero todo eso lo aprendemos en el Antiguo Testamento. En el lugar santísimo, acá, donde estoy mostrando, lo único que había era esto, el arca del pacto. Dentro de esta arca, básicamente estaban las tablas de la ley y también había una ánfora con maná, el pan que Dios les había dado en el desierto. Y eso era la ley, eso representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Y sobre esta cajita, esta arca, había una tapa. Esta tapa se llama el propiciatorio, que tenía estas figuras aladas, que también tiene otro nombre, se le puede conocer como la cubierta de misericordia, la que simbolizaba cómo es que este pueblo indigno, al cual Dios había llamado, podía tener comunión con Dios. Esta cubierta cubría perfectamente la caja y le indicaba al pueblo que había una manera de acercarse a Dios, porque una vez al año el sacerdote derramaba sangre de un sacrificio que simbolizaba el hecho de que Dios aceptaba este ofrecimiento del pueblo arrepentido, la expiación, y el pueblo podía vivir porque una vida había sido derramada para que ellos pudieran tener vida. Entonces, por eso es que en la religión del Antiguo Testamento los sacrificios son centrales, porque son el medio por el cual ellos se pueden acercar a Dios. Yo soy un pecador, merezco la muerte. Eso es lo que el sacrificio indica. Pero el Antiguo Testamento dice que yo me puedo acercar a Dios vicariamente, mediante la sangre del animal que yo ofrezco en representación mía. El ejemplo clásico es el cordero. Pero la idea es que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso, a la vez que santo. Y estas tres cosas se juntan en el hecho de que Dios establece un medio por el cual ellos pueden acercarse. Alguien debe pagar el costo de nuestra rebelión, que es una vida, debe derramar su vida para que yo tenga acceso a Dios. Ese es el sistema de los sacrificios. El mejor ejemplo de sacrificio lo encontramos en la Pascua, que es el primer sacrificio que muchas de las iglesias lo celebran en la cena de Pascua, que Dios les ordena la noche que van a salir, el día antes, que sacrifiquen un cordero y la sangre del cordero la unten en el dintel de la puerta, porque eso tiene un significado especial. Eso significa que ese pueblo va a sobrevivir al juicio de Dios que va a venir sobre Egipto.
Y hay tres cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta. Todas parten con una S. Primero, el sacrificio provee la satisfacción, porque la deuda es cancelada. Cuando venga el juicio de Dios sobre Egipto, eso es lo que la casa donde el dintel estaba pintado con la sangre del cordero, esa casa estaba era libre de pagar el juicio. Es decir, ellos iban a la justicia de Dios había sido satisfecha y quienes habitaban en ese hogar se iban a liberar del juicio. Seguridad. Como ya no hay deuda, hay seguridad. Yo puedo tener acceso a Dios porque alguien pagó con su sangre para que yo pueda tener acceso pleno a Dios. Eso es lo que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento indica. Y por último, hay una sustitución. El que debió haber muerto era el primogénito de cada familia, pero este fue sustituido por el cordero que fue sacrificado. Entonces, todo eso nos ayuda a entender cómo se relaciona este pueblo indigno que no conoce bien a Dios con Dios, porque Dios provee un medio que satisface su justicia y mantiene al pueblo en vida, le entrega la seguridad de que iban a ser aceptados por Dios porque la rebelión de ellos ha sido pagada mediante una sustitución. Alguien pagó por ellos. Todo el sistema religioso de Israel está construido sobre esta base. Y hay otro día muy importante dentro de Israel, no solo la Pascua es importante, pero que se celebra pronto, estos días. Es el día de la expiación, hoy día se lo llaman Yom Kippur, en el cual el sumo sacerdote sacrificaba un animal, el chivo expiatorio, un chivo, sacrificaba un chivo y derramaba unas gotitas de sangre sobre el propiciatorio que está sobre el arca de la alianza. Como dijimos, el propiciatorio es la cubierta de misericordia. Entonces, todo el pueblo quedaba cubierto por la misericordia de Dios. Lo que nosotros podemos decir que lo que sucedía ahí, la religión indica que los pecados del culpable pasan a un inocente y el culpable ahora es inocente. No sé si ustedes se dieron cuenta, acabamos de describir mucho de lo que hemos aprendido sobre el reino de Dios. La religión nos muestra cómo Dios reina, cómo Dios establece una relación, cómo la dinámica de esta relación se conduce entre un Dios que es santo y un pueblo que no lo es. Hay maneras en que Dios ha establecido para que este pueblo pueda relacionarse con Dios sin perder la vida. Y si ustedes son cuidadosos, se dan cuenta de que todo lo que hemos conversado hoy día nos permite comprender por qué Jesús vino. Y Jesús es nuestro Cordero de Dios, que inocente muere por nosotros, expía nuestros pecados para que nosotros podamos vivir. Su sangre es la que nos protege del juicio de Dios y la que nos permite acceder ahora al lugar santísimo. Entonces, la religión del Antiguo Testamento, esa es mi tesis que quiero presentar, que en realidad es la tesis de Motier, el autor de los apuntes que estamos usando. La tesis es que la religión del Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios establece las bases para que un pueblo pecador se relacione con el que es santo, y todo eso se cumple plenamente en Jesús. La religión del Antiguo Testamento no es un fin en sí mismo, apunta a Jesús. Esa era la charla. Voy a cortar el